Ricardo Villanueva Lomeli, esta rueda de prensa con datos de la Sala Situacional en Salud, en la cual nos darán los detalles, y vamos nosotros ya en este momento para allá. Jaime Andrade Villanueva, director general del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos entonces a iniciar esta rueda de prensa escuchando la exposición del rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomeli. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan a esta rueda de prensa y a todos los miembros de la comunidad universitaria también que nos siguen por redes sociales y a todos los jaliscienses. Y bueno, pues la intención es actualizar los datos que ya la universidad había estado construyendo desde el inicio de la pandemia, que la mesa de situación ha trabajado, y queremos un poquito actualizar cuál es el estado que guardan esos datos, pero también, como lo comentamos ayer en una rueda de prensa, tuvimos una reunión en Casa Jalisco, tuvimos una reunión con toda la mesa de salud, con el gobernador del estado, y presentamos algunos hallazgos que la mesa de situación, en conjunto con investigadores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, han venido trabajando en las últimas semanas para tratar de profundizar y ver desde distintos puntos de vista la pandemia y darle otros enfoques para profundizar más y tratar de acercarnos con los datos más a la realidad. Sabemos que los datos siempre tienen matices y bueno, la sala de situación no ha dejado de buscar a más investigadores para sumarlos en un análisis multidisciplinar de la pandemia, y bueno, pues se ha construido algunos otros datos que han sido relevantes, que ayer le presentamos al gobernador del estado y a toda la mesa de salud, y que bueno, pues reconocemos y felicitamos la medida del gobernador que dio ayer en la noche de ser muy claro en que el estado que guarda la pandemia no permite pensar en dar pasos hacia adelante, sino que más bien es un momento de hacer un alto en el camino, volver a analizar la situación de la pandemia y recuperar algunas medidas que se han relajado evidentemente por parte de todos los jaliscienses. Entonces iniciamos, estos los casos por semana como los habíamos estado documentando en todas las ruedas de prensa anteriores. Esa es la actualización y vemos cómo del 23 al 29 de agosto llegamos a la semana con más casos, que son 5,177, y a partir de ahí tuvimos 4 semanas en donde se vio una reducción de casos. Hay que decirlo también, la reducción fue muy marginal, o sea, todas esas semanas no pudimos nunca cantar victoria de que ya fuera una evidente recuperación de los casos, y bueno, pues llegamos hasta la semana del 13 al 19 de septiembre con 4,106 casos, que es hasta hoy la semana con menor número de casos reportados en los últimos meses. Y a partir de ahí ya empezamos a ver un crecimiento nuevamente, también muy gradual, pero ya empieza a haber una recuperación de casos que alertan y que debemos de tener mucha conciencia. Entonces, esto es como habíamos venido monitoreando. Estos son los casos documentados a partir de la fecha en que se reportan, con las cifras que el gobierno del estado y el gobierno federal reportan todos los días, y vamos acumulando. Pero justo los hallazgos que tuvo la mesa de situación son tratar de reacomodar las estadísticas, no bajo esta modalidad de cuando son reportados, sino cuando los casos inician los síntomas, y el caso de los fallecimientos cuando sucede el fallecimiento, y no en ambos casos cuando se reportan en los reportes oficiales. ¿Podemos pasar a la que sigue? Entonces se hizo un análisis antes de darles esos datos, también por edades, y hicimos uno por municipios que les presentaremos también durante la presentación, para tratar de ver el fenómeno de edades, porque el comportamiento que hemos visto es que hay un crecimiento de casos activos, pero el nivel de ocupación de hospitalización sigue bajando. Entonces hay un crecimiento de casos, tanto activos como casos reportados de la pandemia, pero afortunadamente la hospitalización sigue marcando una tendencia a la baja. Y este fenómeno, pues lo intentamos explicar tratando de segmentar los datos por rangos de edad para ver si encontrábamos alguna explicación del por qué. Y podemos ver que en niños de 0 a 12 años solo es el 1% de los casos, de 12 a 18 años es el 2%, entonces si hacemos un bloque, menores de 18 años solo son el 3% de los casos detectados.
de 18 a 60 años, digamos, para dividirlo en 3 grandes bloques, se encuentra el 84% de los casos. Podemos revisar tantito el anterior. Y mayores de 60 años, que ahí es donde ya empezamos con los grupos de riesgo, solo el 13%. O sea, esto habla de que los grupos de riesgo ha servido la contención, el aislamiento que han tomado las empresas, las instituciones públicas para tener un cuidado de movilidad de los mayores de 60 años, y que el problema lo tenemos, digo, en un gran grupo de 18 a 60 años, el 84%. Pero si segmentamos, porque sigue siendo un rango de edad muy grande, la idea es ese 84% segmentarlo en 3 grupos, de 18 a 25 años, de 25 a 40 años y de 40 a 60 años, para poder profundizar en el análisis de este gran grupo. Y ahí podemos ver que de 18 a 25 años es el 12%, digamos que para la universidad ahí están nuestros estudiantes, en este rango de edad la mayoría estaría en este grupo, y podemos ver cómo, pues, evidentemente el 12% sigue siendo un dato que nos dice que la suspensión de actividades presenciales pues ha funcionado para mantener en aislamiento al sector que es el que a nosotros nos corresponde en la mayoría de la comunidad universitaria. Por lo tanto, quiere decir que ha funcionado en una medida el aislamiento o la suspensión de clases presenciales. El rango con mayor complicación, digamos, es de 25 a 40 años, tenemos el 39% de los casos, y de 40 a 60 años el 33%. Entonces, si sumamos desde los 18 a los 40 años, en ese rasgo tenemos a más de la mitad de los contagios. Y esto nos valida un poco que efectivamente los jóvenes son los que están teniendo una cantidad de contagios mayor, y que por eso no se están viendo reflejados en las hospitalizaciones, pero que esto no es cantar victoria, porque una vez que estos jóvenes llegan a su casa y, como lo hemos dicho en ruedas de prensa anteriores, los cuidados en la casa no son los mismos que se tienen en la calle, la mayoría de los contagios se dan en casa. Entonces ahí es cuando estos contagios nos preocupa que se transfieran a los grupos de riesgo, que son los de mayores de 60 años, y que esta salida de los jóvenes, que hoy no se está viendo reflejado en hospitalizaciones, en 1, 2 o 3 semanas empecemos a ver esos contagios en los grupos vulnerables que han estado aislados, pero que sus familiares o la gente con la que viven no está aislando, y está creciendo de manera muy contundente la cantidad de casos de esta gente. Entonces, el problema, hasta aquí podríamos decir, bueno, pues estamos creciendo en contagios, no en los grupos de no riesgo, pero el asunto es que, y ahorita podrán explicar los doctores más, las cargas virales de estos grupos son mucho más altas y son sumamente contagiosas, sumado a que son asintomáticos en su mayoría, pues es difícil de detectar a estos casos, y eso hace que el riesgo que tenemos hacia un futuro sea altísimo de no poner orden y no detectar estos casos, este 51% de casos que se está dando entre los 18 y los 40 años, y eso nos hace un potencial de riesgo altísimo, que podríamos estar lamentando los niveles de hospitalización en muy poco tiempo. Pasamos al que sigue. Entonces, bueno, a través del CUSEI, la sala de situación y todos los investigadores que ya nos habían venido apoyando, quiero agradecer al doctor Humberto Gutiérrez Pulido, a Luis González Ortiz, a Óscar González Sánchez, a Abelardo Montesinos y a Noel Brizuela, y a toda la sala de situación y todos los investigadores que han seguido profundizando, que no han dejado un solo día de buscar enfoques y variables para poder seguir profundizando en el análisis de la pandemia, y que bueno, pues está claro, y desde el principio hemos tenido claridad en que hay un retraso y que hay una variabilidad en el reporte de los casos. Hemos visto desde el inicio de la pandemia como los sábados y domingos baja el número de casos, y no es porque bajaron los casos, es porque baja el reporte de los casos. Y bueno, pues hemos tratado nosotros, al acumularlos por semana, tratar de que esas variaciones no sean tan evidentes, pero también vemos que sí hay un retraso considerable en el reporte de casos activos y en el reporte de fallecimientos. Y bueno, ahí inició la investigación de este grupo para tratar de ver ese efecto que tanto distorsiona el que podamos ver la realidad de la pandemia. Y lo que nos dice es que estamos viendo una película retrasada 17 días en caso de casos activos y 31 días en caso de fallecimientos. Entonces pasamos a la siguiente. Imagínense una pandemia, estarla viendo con un retraso de 17 días o de 31 días en caso de fallecimientos, pues verdaderamente es riesgoso.
Ahí va. Anterior. Bueno, entonces, ¿dónde se genera el retraso? Y ya más o menos es sabido y siempre hemos tenido, en el caso del tablero estatal, por ejemplo, se consideró este retraso con 7 días para calcular el modelo del botón de emergencia. O sea, siempre hemos sabido que hay un retraso en la captura de estos datos, pero bueno, no se había hecho con mucha precisión y con una metodología concreta para hacer un cálculo correcto de este retraso y tratar de tener una película más realista de lo que está sucediendo. Detectamos 4 puntos claves para poder medir este retraso. Uno, pues que la fecha del inicio de síntomas es clave, porque esa es la fecha que deberíamos de tomar para detectar que esa persona desde ahí pudo ser un factor de contagio. Después, el tiempo que tarda de inicio de síntomas en una consulta médica. Después, el tiempo que se tarda para registrar en la base de datos como sospechoso, y la realización de la prueba PCR y su registro. Entonces, en estos 4 puntos se empieza a generar un retraso. Pasamos a la que sigue, para más o menos graficarles la idea del modelo. Son 14 días, con los números rojos vemos el periodo que se considera que alguien es activo. Del día que inicia síntomas, los siguientes 14 días, en cualquier base de datos, esa persona se considerará que está activa, o sea, que es alguien que puede seguir generando contagios, y ese es el tiempo en que se debe de aislar una persona a partir de que se inició síntomas. Pero la realidad es la de abajo. Digamos que el día de hoy, ahí está marcado, ¿no? Si esa persona tuvo hace 13 días el inicio de síntomas, el retraso hasta el día 6, o sea, 7 días después, asiste al médico y solicita su prueba PCR para 3 días después tomar la muestra y después 2 días más para que se registre como sospechoso, llega el día de hoy, estamos hoy y esa persona hace 13 días empezó, y hasta dentro de 5 días se va a registrar como positivo en una base de datos. ¿Y qué sucede? Que en ese momento, cuando se va a registrar en la base de datos, pues esa persona ya no es activa. Esa persona ya, pues estamos 17 días después, esa persona se dice, pues ya pasó su periodo, cuando inició síntomas a hoy ya no es una persona activa. Y digamos que eso altera, porque se borra o ya no se anota como caso activo, sí se anota como un caso que fue positivo y se registra en lo que les hemos presentado, pero como caso activo se borra, porque esa persona, digamos, pues ya no tuvimos las posibilidades de prevenir. Esperemos que se haya aislado, esperemos que se haya cuidado, pero sí fue un caso activo, sí duró 14 días activos, pero en la base de datos no aparece como activo, se pierde esa información. Entonces, si nunca se le registró como un contagio activo, pues hay una pérdida de información que nos evita ver la realidad o acercarnos a la realidad que estábamos viviendo. Entonces, se acomodaron los casos bajo esta, reconociendo este retraso, y eso es lo que nos permite, pues bueno, tener y presentarles el día de hoy lo que nosotros creemos que es la curva más realista, y acomodamos, bueno, tanto los fallecimientos en el día que sucedió y no en el día que se reportaron, como los casos activos en el día que iniciaron síntomas y no el día en que se reportaron, y eso pues nos hace ver una realidad muy diferente. Y pediría al doctor Francisco Muñoz si nos hace la presentación de los resultados de este acomodo y esta profundidad que nos acerca más a la realidad que está viviendo la pandemia en Jalisco. Muchas gracias, rector. Y bueno, a continuación, efectivamente, voy a presentar algunos resultados de este modelo que se realizó en conjunto con investigadores del CUSEI, en donde, bueno, en primera instancia, este modelo permite definir cuál es el retraso específico que hay en los casos activos, de tal manera que, bueno, si vemos en la imagen que ustedes están viendo ahí, bueno, para que se pueda registrar a nivel nacional y en Jalisco, vemos que el 80% de los casos se registran como casos activos en 13 días, pero el 95% de los casos en 25 días, de tal manera que a nivel nacional nosotros estamos teniendo pues un retraso de 25 días, de tal manera que en Jalisco la diferencia es que el 80% de los casos también se registran en 11 días y el 95% en
22 días, de tal manera que a nivel nacional tenemos un retraso en el reporte de 25 días y en el estado de Jalisco de 22 días de retraso. Quiero aclarar que este retraso es un error administrativo que finalmente se está dando a nivel estatal y a nivel nacional y en todo el mundo en general, pero es importante para nosotros para poder definir cuál va a ser el futuro de la pandemia y nosotros podamos también tomar las medidas adecuadas en un momento pertinente, de tal forma que si lo vemos en la gráfica de la derecha, para que nosotros alcanzáramos a tener el 100% de los casos reportados, nos llevaría aproximadamente un periodo de 30 días. Si nosotros vemos en la siguiente diapositiva, aquí vemos los casos activos calculados al 19 de agosto en Jalisco y vemos en la línea café que efectivamente es lo que estamos viendo finalmente en la realidad, en donde podemos observar que al 19 de agosto nosotros teníamos 1,165 casos activos. Sin embargo, ya haciendo el acomodo de estos casos de acuerdo al retraso real, pues entonces nosotros realmente tuvimos 2,827 casos para este día. Esto implica entonces que los casos activos eran 2.4 veces más a los reportados de acuerdo a la metodología oficial. Si nosotros vemos en la siguiente diapositiva, vemos cómo se han comportado los casos activos en México. Y en la línea café nosotros podemos observar los contagios activos en la metodología oficial, donde si ustedes observan, si bien vemos un incremento y disminución intermitente, pero estamos viendo más que nada una tendencia hacia que estuviéramos observando nosotros, pues digamos, estuviéramos en una zona donde posiblemente alcancemos ya o iniciáramos a disminuir. Sin embargo, la realidad es que en la línea gris nosotros observamos los contagios activos ya acomodados a través de este modelo, en donde es lo más cercano a la realidad. ¿Qué es importante? Bueno, que los casos activos a nivel país, pues en promedio eran 3 veces más a los reportados a la metodología oficial. De tal manera que, bueno, esto nos permite a nosotros también, pues poder identificar cuál es la situación actual en la cual podemos nosotros estar. Si vemos aquí en los casos activos en Jalisco, nosotros estaríamos viendo lo que es la línea intermitente color rosa, en donde, bueno, es la sumatoria de la metodología oficial. Y utilizando este modelo nosotros podemos observar que en la línea café vemos que en realidad ya tuvimos un incremento de casos importante, como ya lo habíamos reportado, pero en algún momento en Jalisco hicimos las cosas muy bien después del 28 de julio, donde empezaron a disminuir los casos, pero volvieron a incrementarse otra vez aproximadamente entre el 15 y el 17 de agosto, de tal manera que ahorita el punto final que estamos viendo en la línea café, pues ese es lo más importante, porque nos debe de preocupar en que estamos en un momento donde tenemos que tomar las medidas, seguir tomando las medidas de higiene, usando el cubreboca y todo lo propio, para que no podamos tener un incremento pues más acelerado de casos como el que en este momento estamos viendo a través de este modelo. Ahora, ¿cuál es la situación de casos activos en 2 de los municipios más grandes del estado? En particular, los casos activos en Jalisco, en Guadalajara, estamos viendo en la línea gris, donde aparentemente nosotros vemos momentos intermitentes, pero vemos más o menos una tendencia como a estar haciendo de alguna manera una línea. Sin embargo, en la línea café, nosotros podemos observar, ya acomodando los datos con el retraso, muy marcado los puntos donde tuvimos un incremento y un descenso de los mismos, ¿no? Lo cual, bueno, esto nos permite a nosotros valorar que realmente estamos en un momento decisivo, donde tiene que haber un compromiso de todas las personas para que finalmente pues logremos disminuir el número de casos activos, que ese es un problema en este momento. La siguiente, si vemos en el caso de Zapopan, nosotros vemos que en el caso de la línea rosa, vemos realmente tendiente algo hacia la meseta con ligeros incrementos, y eso lo vemos hasta el 26 de septiembre. Eso sería a través de la metodología oficial que se ha venido utilizando, pero la realidad es de que utilizando este modelo nosotros podemos observar que en Zapopan realmente nunca hemos tenido una disminución de casos. Realmente desde junio nosotros hemos tenido un incremento relevante, lo cual pues también hace, pues es un dato muy interesante que a toda la población zapopana pues nos debe de interesar para realmente tomar las medidas adecuadas pues para poder favorecer en algún momento pues la disminución del número de casos activos.
En la siguiente, bueno, es una comparación que hacemos con los casos activos de la Ciudad de México, y eso es básicamente porque tenemos un número poblacional muy similar al del Estado, de tal forma de que la información que se nos ha estado proporcionando a nivel federal, pues es lo correspondiente a la línea que nosotros vemos en color rosa mexicano, donde en realidad se ha mencionado que incluso hemos entrado a una meseta y que incluso ya hemos también iniciado el descenso. Sin embargo, la realidad es de que a través de este modelo nosotros podemos evidenciar de que es todo lo contrario. La realidad es de que en la Ciudad de México ha ido hacia un incremento muy importante hasta la fecha que más o menos ustedes pueden ver que es alrededor del 26 de septiembre, de tal manera que a nivel nacional pues tenemos también que considerar pues estas medidas de manera relevante. La siguiente. Bueno, ahora en el caso del retraso, también no nada más es en los casos activos, sino que también el retraso es en el registro de las defunciones en Jalisco. Si nosotros vemos, el 80% de las defunciones se registran en 5 días y el 95% de las defunciones en 16 días. Esto implica entonces que tenemos realmente un retraso de 31 días en las defunciones en el estado. Si nosotros vemos la gráfica de la derecha y vemos la línea gris, nosotros pensaríamos que al 28 de octubre, pues realmente las defunciones han disminuido de una manera tan importante que podríamos pensar que la pandemia ya se terminó. Sin embargo, es que este efecto nosotros realmente lo estamos viendo porque lo que pasa es que hay un retraso todavía aún mayor que el de los casos activos, y entonces si observamos la línea rosa, podemos ver que la realidad es que sí empiezan a disminuir después del más o menos en el mes de octubre, pero no al punto de descender totalmente. Este es un factor importante que nosotros también tenemos que considerar, y como sabemos bien, siempre hemos dicho que hay un retraso en el reporte de los casos, pero este modelo nos permite decirlo de una manera más precisa, en particular en los diferentes datos que se puedan analizar. La siguiente. Bueno, si nosotros vemos también, bueno, se utilizó este modelo binomial para obtener la probabilidad de encontrar al menos un contagiado en un grupo determinado de personas, de tal manera que en Jalisco una persona contagiada se puede identificar en un total de 1,400 personas que nosotros nos podamos encontrar a lo largo del día o en una zona determinada. En el caso de Guadalajara, también una persona contagiada la podemos encontrar por un total de 600 personas que no necesariamente pueden ser en un área estratégica, sino pueden ser en las personas que nosotros nos encontramos durante el día al andar en las plazas, al andar en diferentes áreas que nosotros podamos estar de manera frecuente. Y en la Ciudad de México también una persona contagiada la podemos encontrar por 700 personas. Y bueno, hay que comentarles también que esto fue calculado con base a la densidad poblacional, lo cual es un dato importante que ustedes deben de saber del por qué estos números. La siguiente. Bueno, también con base a este mismo ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al menos un contagiado en un grupo, por ejemplo, de 50 personas en Jalisco? Es del 4%, a diferencia de que en un grupo de 2,000 personas, el 80% de probabilidad. O sea, esto quiere decir que en un grupo de 2,000 personas existe casi un alto porcentaje de probabilidad de que ahí va a haber una persona contagiada, y más tomando en cuenta con lo que decía, mencionaba el rector general, referente a que la mayoría de las personas del grupo de 18 a 40 años, muchos de ellos son asintomáticos. Si lo vemos en Guadalajara, también tenemos un 7.9% de probabilidad de encontrar al menos un contagiado en un grupo de 50 personas y un 96% en un grupo de 2,000 personas, ¿no? Y de igual manera, con datos muy similares en la Ciudad de México. La siguiente. Bueno, ahora, tomando en cuenta este modelo en el cual se ubican a todos los casos en el momento en que debieron de haber sido reportados, se realizó este mapa en donde nosotros podemos observar los casos activos en Jalisco, en donde podemos ver que en amarillo ejemplifican los casos activos que tienen de 0 a 9, y el contraste en el color tinto, donde tenemos entre 1,000 y 2,498 casos activos, de tal manera que aquí podemos observar claramente en este mapa que los casos activos más importantes se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara, también en Puerto Vallarta y en Zapotlán el Grande, que este es un dato pues muy importante y que ahorita ustedes lo van a ver en qué ha incidido también la función o las acciones que ha tomado la Universidad de Guadalajara para poder, en este caso, identificar estos casos. La siguiente.
Si vemos, bueno, en esta lámina se les muestra cuáles son los laboratorios de COVID que la Universidad de Guadalajara ha extendido y que obviamente el rector general ha estado muy interesado en expandir este número de pruebas y seguir realizando pruebas en el estado, donde podemos observar que iniciamos con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en donde, bueno, hay 3 laboratorios para la zona, en particular para Guadalajara, que son el Fray Antonio Alcalde y también el Hospital Juan y Menchaca, y además también se están realizando pruebas en el Centro Universitario de la Costa, en Cusiénega y también en el Centro Universitario de Los Altos, que se inauguraron la semana pasada, y podemos observar que también en CUSUR, que es un punto donde tenemos un porcentaje importante de casos activos, pues bueno, ahí también ya se encuentra ubicado un laboratorio, y en las próximas fechas, pues bueno, el rector ya tiene también definido aperturar los laboratorios del ITRANS, que es propio del CUSEI, y también en un laboratorio en el Centro Universitario del Norte. De tal manera que de esta manera, pues hemos continuado con la capacidad de pruebas para realizar en el estado, y que obviamente, bueno, estas están definidas desde el call center, que es donde se reciben inicialmente pues las llamadas. La siguiente. Bueno, si vemos aquí, este es el comportamiento de casos activos que vemos de COVID-19 en los diferentes municipios de Jalisco, donde vale la pena resaltar los que están en color rojo y naranja, porque ahí es donde nosotros vemos un ascenso continuo, que indiscutiblemente es en Zapopan, es en Ocotlán, es en Tonalá y en Juanacatlán, y también en Encarnación de Díaz, de tal manera que, bueno, vemos también que hay unas zonas, o sea, no todo es malo en el estado, o sea, realmente vemos que hay zonas o municipios donde hay 28 días sin que haya aumento de casos, y esto, bueno, es un dato interesante porque no se ha disminuido el número de pruebas que se han realizado en los últimos 2 meses, y lo cual nos habla de que es un reflejo simplemente de este modelo que permite acomodar de manera precisa en qué momento se encontraban estos casos activos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues como ven, esta información, la idea es cada vez ir profundizando más y hacer un análisis más cualitativo del comportamiento de la pandemia, tanto por rango de edades como por municipios, para que en las siguientes fases podamos seguir atacando con mayor precisión y tomar decisiones. Yo creo que cada día seguimos aprendiendo de esta pandemia, seguimos encontrando y profundizando más en su análisis, y la universidad no ha descansado la sala de situación de seguir profundizando en este análisis. Entonces, con toda esta información, es que la semana pasada, basados en esta información, se anunció que la Feria Internacional del Libro será 100% virtual, y eso es gracias a estos hallazgos que estamos previendo, que para el mes de noviembre no sería prudente la acumulación de gente, como lo vimos ahí. Por más que quisiéramos una feria que ha reunido más de 800,000 personas en sus últimas ediciones, si la reducíamos a su mínima capacidad, y aunque la dividiéramos en 2 sedes, que fuera la opción que estuvimos revisando, pues iba a resultar aglomeraciones de más de 2,000 personas sin duda. Y como lo vimos en Guadalajara, reunir a más de 2,000 personas, hay un 96% de posibilidad de que en ese grupo haya un contagiado. Por lo tanto, el riesgo es altísimo. Pero aún así, el 7.4 sigue siendo en un grupo de 50 personas, que sería un salón de clases. O sea que reunir a un salón el día de hoy todavía en Guadalajara, hay un riesgo de 7.4% de que en ese salón haya un joven. Y si en un plantel de 2,000 personas, en los espacios comunes se reúnen o convergen 2,000 personas, pues otra vez regresamos a 96% de probabilidades de que en ese plantel esté un alumno contagiado, y ahí es donde empiezan los rebrotes. Entonces, todas las universidades del mundo que han intentado abrir han tenido problemas de contagios, han generado brotes de contagio, han tenido que volver a cerrar, y bueno, pues la universidad, que hemos anunciado el día de hoy, que la fase 2 que habíamos previsto poder retornar con cierta gradualidad a la presencialidad para el 14 de octubre, pues se pospone, no podremos entrar a la fase 2 de clases prácticas, y continuaremos en la fase 1 hasta el 16 de noviembre. Honestamente creemos que las clases teóricas será difícil que regresemos este año, o sea, nos estamos preparando para que todas las clases teóricas sigan en línea, y dejaremos esta decisión de las clases prácticas, que están siendo un problema académico que hay que reconocer, y yo le digo a todos los profesores que bueno, tendremos que estar listos para recuperar en cualquier momento esa
esa pérdida académica que estamos teniendo, sobre todo en las clases que implican laboratorios o prácticas, pero estaremos viendo si para el 16 de noviembre hubiera condiciones de regresar a cierta presencialidad solo en clases prácticas. Entonces, el anuncio que queremos hacer en base a esta información es que no podremos dar el paso a la fase 2, continuaremos 100% virtual la universidad, por lo menos de aquí al 16 de noviembre, ¿no? Y bueno, no sé si el doctor Jaime Andrade quisiera hacernos algunos comentarios sobre todo esto que hemos presentado. Sí, primero decirles que esta es una enfermedad que tiene ya 10 meses con nosotros en el mundo, y creo que una parte importante de esta enfermedad es que el país tuvo la oportunidad de conocer lo que estaba pasando previamente en el mundo con la enfermedad, tomar acciones y las mejores prácticas de los países que pudieron abordar muy bien la pandemia y que no lo hicimos. Y por otro lado, seguimos sin advertir lo que está pasando en los países que ya están presentando su segunda ola, y lo debemos de tomar en cuenta para tomar decisiones importantes. Primero decirles que hay 3 países o 4 países que podríamos poner como modelos de cómo se abordó bien la pandemia. Uno fue Corea, otro fue Nueva Zelanda y otro fue Taiwán. Quizás estos 3 países fueron relevantes, y sobre todo Corea del Sur y Taiwán tuvieron e hicieron las cosas muy bien porque aprendieron del SARS-CoV-1. Ellos estuvieron frente a un primer virus que generó una enfermedad similar y lo pudieron controlar y aprendieron. Segundo, estas poblaciones tuvieron un alto nivel de responsabilidad social. El éxito de Corea y de Alemania es de que tuvieron un alto nivel de responsabilidad social, y la otra parte tuvo que ver con lo que hicieron sus gobiernos. Búsqueda de casos activos a través de realización de pruebas de diagnóstico para aislar y evitar nuevos contagios, cosa que aquí calculamos a través de un modelo Centinela y que me parece que no fue lo adecuado. Una cosa que todo mundo se podrá preguntar es por qué se ha mantenido tanto tiempo en meseta la epidemia en México. ¿Por qué, por ejemplo, España subió, controló, bajó, se mantuvo con control de la enfermedad por 6 meses y ahorita está la segunda ola? Esto mismo sucedió en Italia, sube, baja, París sube, baja, y ahorita hay un rebrote. Lo que sucedió en Israel, en términos de control de la enfermedad, porque en Alemania sube, baja y no ha botado de nuevo, o porque en Corea subió, bajó, hubo un pequeño incrementito y rápidamente se controló, y por qué en México sube y nos mantenemos arriba, ¿sí? Y la razón es bien sencilla. No se están haciendo las pruebas necesarias para poder aislar el número de casos que están en contacto con una persona positiva, para que se eviten nuevas generaciones de contactos. En Jalisco, ¿qué está pasando? En Jalisco habíamos tenido un control y nos habíamos comportado y seguimos teniendo de los mejores números a nivel nacional. Somos de los últimos estados que tiene el indicador de número de casos por 100,000, y en términos de mortalidad también estamos con una mortalidad extremadamente baja respecto al resto de los estados en términos del lugar que ocupamos en el contexto nacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué aumentaron o por qué están aumentando los casos ahorita? ¿Cuáles son las causas de que hayan aumentado estos casos? ¿Y cuál sería la propuesta de nosotros para poder nuevamente reducir este número de casos? Bueno, el primero, ¿por qué? El por qué, y lo diría primero, ¿por qué en el mundo?
En el mundo, ¿por qué se incrementaron el número de casos en esta segunda ola? Uno fue básicamente por la apertura de las escuelas. Esa fue la causa, los jóvenes se fueron hacia arriba. ¿Y por qué aumenta tanto el número de casos respecto a la primera ola? Por una simple y sencilla razón. Los jóvenes entre 9 y 19 años de edad contagian el doble que los adultos después de los 19 años de edad. O sea, tienen mayor capacidad de contagiosidad, cosa que no tienen los niños. Los niños tienen de 0 a 9 años, los niños infectan cerca de 50% menos. O sea, un niño se infecta, por supuesto genera enfermedad, muy raramente, pero se infectan menos frecuentemente. Y por eso los datos que presenta el rector son muy relevantes, porque se ve que los niños son el grupo de menos contagio, 1 o a 2%. Y por eso se ve que al abrir las guarderías y las estancias tan necesarias para que muchas mamás puedan realizar actividades de trabajo, no incrementó el número de contagios en esa población. ¿Pero qué sí incrementó el número de contagios? Por ejemplo, en Jalisco no habiendo habido una apertura en escuelas. Bueno, yo creo que sucedieron en los pasados 15 días muchos eventos locales que incrementaron el número de casos, particularmente aglomeraciones, particularmente la apertura de antros, particularmente la pérdida de control de las medidas que ya están bien conocidas, como uso de cubrebocas, lavado de manos, áreas bien ventiladas, etcétera, etcétera, en estos escenarios. Y además, por supuesto que se siguen dando pequeñas reuniones a pequeña escala, ahora sí intradomiciliaras, que finalmente hacen que no exista distanciamiento entre las personas, y esto nos parece que son las causas de que se esté incrementando el número de contagios por cada millón o por cada 100,000 habitantes. ¿Cuáles serían las propuestas para poder nuevamente controlar y reducir lo que siempre ha pregonado, lo que siempre ha impulsado la Universidad de Guadalajara? Debemos de seguir haciendo un número importante de pruebas diagnósticas en aquellas personas que tienen síntomas o en aquellas personas que estuvieron en contacto con algún sintomático. La Organización Mundial de la Salud recomienda 10 pruebas por cada caso positivo, ¿sí? Y veamos ejemplos extraordinarios. Por ejemplo, ejemplos sublimes. Taiwán realizaba 3,000 pruebas al día siguiente de PCR por cada caso positivo que le salía el día anterior. Corea realizaba 200. Inglaterra, que empezó 300. Inglaterra, que empezó muy mal, después estaba haciendo 200. Entonces, esa búsqueda activa que siempre ha impulsado, que ha hecho la universidad, y por eso la apertura de tantos laboratorios en todas las regiones del estado de Jalisco, han sido básicamente porque la universidad ha entendido que hay 2 mecanismos para controlar la pandemia, y uno de ellos es la realización de pruebas rápidas para meter a los pacientes en cuarentenas selectivos. Un paciente, después de los 9 días de haber adquirido la infección, difícilmente genera nuevos ciclos de replicación. La segunda propuesta tiene que ver con algo que todos conocemos y que todos han aplicado, que son las 3C. Uno, utilizar cubrebocas. El cubrebocas tiene una tasa de protección muy alta en aquellas personas que la utilizan cuando están en contacto con una positiva que no trae cubrebocas, pero si la que tiene enfermedad y el que no está infectado traen cubrebocas ambos, incluso caretas o lente, la tasa de efectividad aumenta hasta más del 95%. 2, evitar lugares cerrados y con mucha gente, con aglomeraciones. Y tercero, la siguiente C es mantener un distanciamiento de más o menos 1.6 metros o 1.5 metros respecto a otras personas. Solamente con estas cambios de conducta, con esta modificación del ambiente,
con el fortalecimiento del Estado en un esquema que ha resultado vital, que es responsabilidad de la población y de los protocolos para aislar un paciente adecuadamente, no solamente podemos controlar este incremento de casos que se ha dado en el Estado, sino que podríamos bajar el número de casos como lo hicieron otros países en el mundo. Y por supuesto, relevante la decisión que toma el rector general en no abrir escuelas. O sea, estamos en un incremento, está cercano el periodo invernal, está cercano la temporada de influenza, y lo que ha sucedido en todo el mundo es este rebrote a partir de la apertura de las escuelas. Entonces sería muy riesgoso abrir escuelas en este momento, y por eso me parece fundamental la propuesta del rector. Finalmente, decirles que esas son las causas, la propuesta y lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara ha permitido que los hospitales, porque eso es lo que ha sucedido, los hospitales tengamos menos pacientes, la tasa de hospitalización está por abajo del 20%, como nunca es la más baja, y eso queremos seguirlos manteniendo porque evidentemente genera menos complicaciones, menos muerte, que es al final lo que queremos, y seguiremos trabajando muy de la mano con la sociedad para estos dos elementos: pruebas, cubrebocas y por supuesto atención temprana a través de la detección de oxígeno en las personas. Muchas gracias, doctor Jaime Andrade Villanueva. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tienen. Sí, muchas gracias. Dos preguntas. Una Pues es para- la